En este live vamos a aprender a crear los roles de trabajo de nuestro equipo en Power BI para visualizar nuestros reportes. Como ya sabemos, ahora las empresas es muy importante que aseguremos que las personas correctas van a acceder a la información y que no cualquier persona va a poder ir a ver información privilegiada, sensible o datos personales, ¿cierto? Desde Power BI podemos hacer esto, asignar roles para controlar ese acceso y dar seguridad a nuestros datos. Básicamente vamos a hacer dos cosas en este live. Vamos a ver, uno, el flujo de trabajo de cómo crear estos roles, lo general que necesitamos tener en cuenta para crear estos roles. Y dos, vamos a ver dos ejemplos en los cuales el primero, vamos a utilizar la opción de crear roles, ya viene incorporada en Power BI. Y el segundo es un poquito más elaborada, que es generar un usuario y una contraseña para los reportes que yo publico en la web. Bueno, antes de iniciar con el tema del flujo para la generación de los roles de ese equipo de trabajo de Power BI, recordemos un poquito este flujo de trabajo para generar nuestros reportes. Básicamente son tres opciones. Las diferentes fuentes de datos que tengo las puedo transformar en tres etapas: transformar, modelar y representar mis datos para que al final yo pueda entregarle a ese usuario final un informe o un tablero con la información que necesita, cómo la necesita y que pueda visualizarse de una manera mucho más rápida y dinámica. Y también la puedo entregar en varias plataformas, varios dispositivos móviles, y eso es una ventaja de Power BI, no solo en un computador, sino que también lo puedo hacer a través de una tablet o a través de un celular. Bueno, ahora, ¿cuál es el flujo de trabajo de asignación de permisos de Power BI? Vamos a iniciar desde esta parte de usuario final, que venía del otro flujo, que es importante que miremos que las historias no son aparte, sino que se conectan entre sí. Y de un reporte, un informe ya organizado, vamos a asignar unos roles. Esto lo podemos hacer, esto es aparte del entorno de Power BI, puede ser en un Excel, en un Word, donde trabajemos. Y vamos a definir básicamente tres cosas. Primero, cuáles son los roles que vamos a definir o que vamos a crear. Segundo, a quiénes les vamos a asignar esos roles. Y tercero, qué información va a haber cada uno de esos. Cuando ya tengamos esa información, ahora sí podemos ingresar al entorno de Power BI. Este tema de trabajo de asignación de permisos lo vamos a hacer en dos servicios básicamente de Power BI, que es el Power BI Desktop, que es el ambiente de desarrollo que tenemos en nuestro escritorio, que es gratuito, y el servicio de Power BI Pro, que es en línea en la nube, y este sí necesita licenciamiento. ¿Qué vamos a hacer en ese Power BI Desktop? Vamos a hacer básicamente dos cosas. Vamos a configurar y crear los roles de trabajo. Y dos, vamos a asignar la información que necesita ver cada uno de esos en cada uno de los roles. Aquí es importante que nos fijemos en estas flechas. Yo debo asegurar que lo que yo haga en mi Power BI Desktop lo actualice en mi Power BI Pro, ¿sí? Entonces debo pasarlo de mi Power BI Desktop a mi Power BI Pro. ¿Qué voy a hacer en ese Power BI Pro? Voy a configurar los accesos a esos roles que ya les di. ¿Cómo? Simplemente a cada uno de los roles le voy a asignar un usuario, o sea, un correo, que va a tener ese tipo de visualización. Aquí es importante mencionar que cada usuario que vaya a ingresar o que vaya a ver ese reporte debe tener su propio licenciamiento. De lo contrario, no le va a permitir ver el informe. Y para al final, pues ya obtener un tablero segmentado por cada uno de esos roles y que cada personita solo vea lo de esa persona. Esto lo puedo aplicar tanto, por ejemplo, para sucursales,
para las áreas de la organización, que mercadeo solo vea lo de mercadeo, que administrativa solo vea lo de administrativa. O cuando tengo roles en un grupito de trabajo, un BIM manager vea todo el proyecto, el especialista vea unas cosas, el dibujante vea otras, etcétera. Y ahora sí, vamos a pasar a ver dos ejemplos, esto es ya de manera más práctica. Realmente así es que se aprende Power BI. Entonces, tengo un segundo paso aquí. Y vamos a nuestro Power BI Pro. Bueno, entonces aquí tenemos nuestro primer ejemplo. Ya teníamos un tablero previamente organizado donde podemos ver unas ventas de una distribuidora XY, en la cual podemos analizar la información de cuánto hemos vendido, qué era lo planificado por cada una de las categorías o subcategorías y por cada una de las sucursales que tiene esa empresa o esa organización. Aquí, ¿cómo vamos a realizar el tema de los roles? Lo vamos a hacer por sucursales. Necesito un tablero general que me permita ver en conjunto todas las sucursales, pero que cada sucursal también pueda ver su pedacito como tal, ¿cierto? Entonces, así van a entrar aquí a jugar los roles. ¿Dónde puedo ver lo de los roles? Aquí en la pestaña de modelado hay una opción en seguridad que se llama administrar roles. Aquí puedo crear los diferentes roles que necesite. Entonces vamos a darle en crear. Y el primer rol que voy a crear dos roles. Va a ser un gerente general, que este va a poder ver toda la información de todas las sucursales, ¿cierto? Este no le vamos a generar ningún filtro. ¿De qué se compone estos administrar roles? Hay una pestaña de roles donde creamos los roles. Hay una pestaña de tablas donde tenemos los diferentes datos que hemos cargado a ese informe. Y tenemos una parte de expresión DAX donde vamos a realizar los diferentes filtros que necesitamos. Bueno, ya tenemos el gerente general y vamos a crear otro gerente Alemania. Esta personita de Alemania solo va a necesitar ver la información de Alemania. A esta persona no le interesa o no le compete ver la información de Australia, no le compete ver la información de Estados Unidos, solo lo de esa sucursal. ¿Cómo podemos hacer ese filtro? Muy sencillo. Lo podemos hacer a través de país. Entonces, vamos a seleccionar país y le vamos a dar en estos tres puntos. Aquí le vamos a decir agregar filtro y le voy a decir que quiero el filtro por país. Miren que inmediatamente en este cuadro de expresión DAX me aparece qué país va a estar filtrado por un valor. Que esta pestaña de valor la vamos a cambiar por el nombre del país, de Alemania. Y le damos guardar. Ya tenemos nuestros filtros, pero desde este ambiente de desarrollo, ¿cómo hacemos para comprobar que realmente son los filtros que necesitamos? Muy sencillo. Aquí al lado, también de administrar roles, hay una opción que se llama ver cómo. Aquí nos van a aparecer todos los roles que hemos creado, inclusive las opciones ninguno, que es el ambiente de desarrollo normal, y otro usuario que me permite a través de ingresar directamente un correo, ver cómo lo vería un usuario genérico. En este caso vamos a ver gerente de Alemania para que veamos como la diferencia. Miren que inmediatamente el tablero cambia completamente y en la parte superior me muestra una alerta de que lo que estoy viendo es lo que vería el gerente de Alemania. Miren que todo lo que me filtra solo a Alemania. ¿Sí? Si yo ya quiero detener la visualización y volver a ver todo como el ambiente desarrollador, simplemente detener visualización, espera un momento. Y ya aquí vuelvo al ambiente de desarrollo. Así puedo comprobar desde mi Power BI Desktop cómo puedo hacer cómo se van a ver esos roles. Aquí ya tenemos dos pasos del flujo que les había mostrado inicialmente. Ahora, ¿qué toca hacer? Toca cargarlo al Power BI Pro o al servicio en línea. ¿Cómo lo podemos hacer? Listo.
Hay dos formas de cargarlo. Entonces vamos a ir en la parte de nuevo, vamos a decirle cargar un archivo. Cargar un archivo y aquí tenemos varias opciones. Uno que es el archivo local, en el que yo voy a mi escritorio, selecciono el archivo y tengo que subirlo manualmente, tantas veces como lo modifique, tantas veces como necesite. Está el OneDrive y el SharePoint. Realmente son muy parecidos porque ambos son en línea, solo que OneDrive es más personal y SharePoint es ya como cuando trabajas con la organización y sitios de grupos. Vamos a seleccionar el SharePoint y eso lo que me va a permitir es conectar directamente el informe. Obviamente yo ya tuve que haberlo guardado previamente en un sitio de SharePoint para poder que me aparezca. Y conectarlo directamente, es decir, que los cambios que yo realice en el texto automáticamente van a pasar al Power BI Pro. Aquí depende mucho de la conexión de tus datos. Si tienes un internet que es bastante lento, no esperes que te cargue inmediatamente, porque él va a tomar su tiempo para cargar. ¿Cómo? Entonces utilizamos este SharePoint. Muy sencillo. Vamos al SharePoint, seleccionamos aquí en la parte superior el vínculo, le damos copiar y lo pegamos. Le damos conectar. Aquí miren que nos dice que esta URL no es válida porque nos saltamos un paso. ¿Y cuál es? Miren que aquí en ejemplo me dicen hasta dónde debo tomar ese link. Entonces, este link va a ir solamente hasta el Live Academy. El resto debemos borrarlo. Y damos nuevamente conectar. Ahora sí, pude ingresar a esta opción. Entonces, aquí vamos a seleccionar la opción de documentos compartidos, donde tenemos nuestros informes general. Y vamos a seleccionar la que necesitamos. En este caso la voy a hacer esta que la modifiqué hace 3 minuticos. Y le doy conectar. Miren que ya me cargó mi informe, ¿cierto? Y ya está conectado directamente con el Power BI Pro. Vamos a hacer la prueba. Obviamente esto depende de la conexión de internet, pero vamos a hacer algo aquí como, pongamos este en color, para que veamos si se organiza. Entonces vamos aquí a borde, le decimos que quiero un color rosado, para que se vea si cambió o no. Damos guardar. Y vamos al Power BI. Vamos a guardar, actualizar. ¿Es esto? Miren que aquí aún no ha actualizado, eso depende mucho de la conexión que tengamos. Un segundito. Bueno, pero en fin, él ya cargó. Mientras él carga, tenemos un espacio. ¿Cómo selecciono lo de los permisos? Entonces voy donde lo tengo guardado. Los paneles se suben con básicamente dos datos. Son todas. Ya tenía varios ejemplos. Básicamente se suben con dos datos. El informe sería el contenido y el conjunto de datos. Y se crea un tercero que es un panel donde yo puedo organizar información adicional que quiera ver en mi reporte. Los permisos o la seguridad de ese tablero lo vamos a hacer a través del conjunto de datos. Vamos a seleccionar el conjunto de datos de nuestro reporte, en este caso va a ser el que actualizamos. Va a ser este. No.
En este caso vamos a seleccionar el que necesitamos, en este caso va a ser este que es como el más actualizado. Le vamos a dar seguridad. Miren que aquí ya me aparecen los dos roles que yo creé previamente en el Power BI Texto. ¿Cómo le adiciono una persona? Muy sencillo. Simplemente selecciono el rol que yo necesite y aquí, en esta parte, escribo el correo de la persona. Entonces vamos a copiar Isabel.Ramírez. Vamos a ver si me aparece. Míralo aquí. Y le decimos agregar. Y le damos guardar. Ya guardamos nuestra seguridad de nivel fila. Hay algo importante que se me pasó. Vamos a volver aquí, que quiero mostrarles algo. Esta opción de administrar roles es una seguridad en fila. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que él me va a filtrar absolutamente todo lo que yo tenga en estos datos, en esta tablita, por filas. Un ejemplo. Si yo quiero que una persona solo vea esta columna de cantidad, no voy a poder utilizar esa opción. ¿Por qué? Porque esta opción de fila no trabaja por columnas, no te filtra las columnas. Entonces, si le vas a decir que te filtre ventas, él te va a filtrar absolutamente todo, entonces te va a mostrar toda esta fila, y no va a hacer diferencia entre columnas, te va a mostrar absolutamente todo. Y si no quieres que te muestre nada, no te va a mostrar absolutamente nada de ventas. Y de las fórmulas o columnas que se desprendan de esa información. Eso es importante tenerlo en cuenta. Bueno, volvamos aquí al Power BI Pro. Ya seleccionamos la seguridad de fila y vamos a comprobar que realmente esta persona, Isabel Ramírez, tenga solamente acceso a la información de gerente de Alemania. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a contenido y seleccionemos el importe. Vamos a decirle a compartirlo, vamos a copiar un vínculo. Vamos a abrir una pestañita acá y vamos a copiar. Importante, ahí me dicen que no tengo permisos para ver este informe, entonces simplemente le voy a dar a aceptar, enviar solicitud y en esta parte donde dice permisos, vamos a ver acá, administrar permisos, me dice en espera. Entonces yo selecciono y le digo aprobar. Listo, ya la personita puede ver esos informes. Entonces, ya la personita puede ver esos informes. Entonces vamos a volverlo a copiar acá. Y efectivamente, miren que aquí ya me cargó el cambio que hice de la línea rosada. Y solamente voy a poder ver lo de Alemania. Así es como genero la asignación de permisos utilizando esa opción de roles. Listo. Bueno, vamos entonces al segundo ejemplo de la asignación de permisos. En este caso lo vamos a hacer, como les decía, como un nivel 2, por decirlo así, porque vamos a utilizar un poquito de programación. Aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a asignar a los roles unas contraseñas para que la información que vamos a publicar en la web solo la vean las personas que tengan esas contraseñas. Bueno, ¿cómo vamos a hacer este segundo ejemplo? Este segundo ejemplo, entonces, como les mencionaba, tengo una opción de los roles, teníamos previamente configurados, y vamos a tener también una contraseña. Aquí les tengo como el pastelito de cuáles contraseñas se seleccionaron y vamos a hacer ese proceso. Aquí hay algo importante de tener en cuenta en la opción de publicar en la web, y es que esta opción
lo que se publica por esta opción, la puede ver absolutamente todo el mundo, ¿sí? Por eso Power BI siempre hace la advertencia cuando vas a utilizar esta información, que no vayas a publicar información que no tienes permitido compartir, que no vayas a publicar información sensible, ni mucho menos datos personales, porque esto lo va a poder, a esta información va a poder acceder absolutamente todo el mundo. Entonces, esta de aquí es una opción de cómo configurar, tener un poco de seguridad en estos datos que publicamos en la web. ¿Cómo lo vamos a hacer entonces? Primero, debemos definir estos roles, definir qué va a haber, qué información va a haber cada uno de estos roles, y esto lo vamos a hacer a través de la pestaña Transformar datos. Vamos a ir a nuestro Power Query y vamos a seleccionar la que dice clasificación de roles. Aquí ya teníamos una tablita donde decíamos los roles, qué tipo de información iba a haber, ¿cierto? Aquí importante este gerente general en todas, esta palabra todas significa que él va a poder ver todas las sucursales, pero aquí esta palabra no nos sirve porque no nos dice mucho, entonces debemos reemplazarlo. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a hacerlo muy sencillo, vamos a seleccionar la columna en reemplazar valores, le vamos a escribir todas y una X. Aquí cualquier letra en general es para mostrarles y saber dónde lo va a cambiar, y se les voy a mostrar por qué. Listo. Miren que aquí ya me cambió por una X. En esta barra de tareas o de fórmulas, vamos a ampliarlo un poquito. Ya vemos la X. Aquí vamos a hacer el cambio por la siguiente expresión, que es text.convert. ¿Qué es lo que me va a permitir esta expresión? Que cada vez que vaya a la pestaña país y me tome todos los nombres de ese país, todos los nombres que hay de países en esa tabla. Entonces le voy a decir que me combine la opción país, ¿cierto? Y que quiero que me tome de ahí la columna que se llama país. Además, también quiero que me lo separe por comas. Que cada una de esas palabritas me las separe por comas. Le doy Enter. Y miren que efectivamente el gerente general ya aparece en todos los países, todas las sucursales a las que tiene acceso. Pero a mí esto no me sirve así, separado por comas, sino que tengo que separarlo línea por línea. ¿Cómo lo hago? Selecciono la columna que necesito dividir, le doy dividir columna por delimitador, le digo que me seleccione por coma, yo lo puedo hacer por punto y coma, por punto, por dos puntos, como te sientas más cómodo, y le doy que quiero que me divida en filas, y le doy a aceptar. Miren que aquí el gerente general ya se va a repetir tantas veces como tipos de información necesite. Listo. Como esto es de comprobar si efectivamente si yo modifico este país, se me cambia esto, entonces vamos a hacerlo. Bueno, miren que aquí ya tenemos los países. Si yo, por ejemplo, elimino este de Colombia, realmente ahí lo puse como para que viéramos el ejemplo, pero ese no se utiliza en esto. Pues vamos a eliminar esto, eliminar, en un espacio en blanco, y le vamos a dar guardar. Como ya lo guardé, pues vamos a cerrar. Porque aquí Power BI a veces cuando yo voy a utilizar un archivo no me deja utilizarlo porque lo tengo abierto. Entonces es preferible. Modificas, guardas, cierras. Entonces vamos a la parte que estábamos editando. Si yo le doy aquí a actualizar, miren que inmediatamente ya se me desapareció Colombia de mi clasificación de roles. Entonces esta opción me sirve para evitar
escribir o subir manualmente si voy a crear nuevos roles, sino que simplemente actualizo la descripción, actualizo con el que voy a filtrar y ya automáticamente se me clasifican estos roles. Listo. Bueno, entonces aquí ya terminamos este paso. Vamos a dar cerrar y aplicar. Y esperamos que haga la conexión con el modelo. ¿Cuál es el segundo paso en este caso? Entonces vamos a ir al tema de relaciones o de modelos. Voy a cerrar acá, que tengamos más espacio. Ya tenemos la opción país, mirenlo acá. Y lo único que tenemos que hacer es conectar esta clasificación de roles con este país. Ya sabemos que si corresponde en tipo con país. Aquí es importante revisar que esta conexión sea en ambas direcciones. ¿Qué significan estas flechas? Estas flechas significan que este país puede afectar a este que se llama geografía 3. Cuando yo las tengo en ambas direcciones es porque ambos se pueden afectar mutuamente. Es decir, país puede afectar a clasificación de roles y clasificación de roles debe afectar a país. Esto lo necesito para poder que funcione correctamente mi contraseña. Segundo paso, check. Ahora, ¿cuál es el tercer paso? El tercer paso es generar un parámetro con el cual yo pueda trabajar mis contraseñas. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a ir a modelado y voy a utilizar este parámetro nuevo. ¿Qué es básicamente ese parámetro? Es como un filtro que me va a permitir ver cómo se comportan otras variables que yo tengo en mi importe. Nuestro parámetro se va a llamar contraseña. ¿Cuál es el mínimo? Yo quiero que el mínimo sea 1000, porque quiero que sea una contraseña de 4 dígitos y que el mayor sea 1999 y que el incremento sea de 1 en 1. Va a sumar de 1 en 1 hasta que complete los 1999 y le doy a aceptar. Cuando ya la tengo lista, él me va a mostrar esta opción de contraseña. Como yo quiero que esto se desaparezca porque a mí en general este control no me sirve, pues es que lo tenía ya organizadito, pero entonces copiemos este formato, digamos utilizando este, borramos esto de acá, pongamos esto, no hay problema. Listo, ya tenemos las contraseñas, ¿cierto? ¿Qué sigue ahora? Ahora debemos crear una medida que nos permite identificar cuando los roles correspondan a las contraseñas. ¿Cómo hacemos esto? Entonces, vamos a ir a campos, clasificación de roles y le vamos a decir nueva medida. Aquí entra un poquito más el tema de programación que les mencionaba y vamos a hacer este código. ¿Qué dice básicamente este código? En la primera parte yo voy a evaluar varias cosas. La primera, que si tengo o no tengo un escrito en la clasificación de roles, en este filtro, tengo algo. Esto me devuelve un valor de falso verdadero. Si tengo la contraseña vacía y también que me verifique el valor de la contraseña que corresponda a ese rol. Y también debo mostrar un mensaje al usuario. Si no tengo nada en el de roles, entonces que me seleccione un usuario. Si la contraseña o el cuadrito de la contraseña está vacía, que ingrese la contraseña. Si el rol y la contraseña corresponden, le diga, ok, puedes pasar. Si no corresponden, verifique su contraseña. ¿Qué debemos hacer? Simplemente debemos copiar esto. Y es como para acelerar. Y vamos aquí, copiar. Verificamos que no tenga ningún error. Miren que aquí no hay ningún espacio en rojo. Y le damos Enter. Listo. Vamos a cerrar acá. Ya creé este variable que se llama status. Simplemente, ¿qué voy a hacer? La voy a arrastrar a este objeto que ya tenía previamente y lo voy a poner en el campo.
Miren que automáticamente el cambio dice, selecciona usuario, porque aquí no hay nada. Yo selecciono usuario, gerente general. Me dice, selecciona por favor una contraseña. 1, 3, 4. Como no corresponde a la contraseña que tenemos aquí en el pastelito, me dice verifique su contraseña. ¿Cierto? Y si yo pongo la que es 1465, y me dice, ok, puedes pasar. Listo. Y tenemos el botón que nos va a llevar al reporte. Bueno, ya después de que tengamos esto configurado, vamos a configurar nuestro reporte. Miren que tengo algunos en blanco porque yo los había configurado como para avanzar en el proceso, pero ¿cómo los configuro? Simplemente selecciono esta visualización y le voy a decir que en objetos de filtro visual voy a seleccionar el estatus y lo voy a arrastrar hasta aquí y que me filtre por los que contienen OK, que es el visto bueno para pasar. Miren que inmediatamente él se me pone en blanco porque no le he dado permiso de que ingrese. Lo mismo con este, entonces vamos a arrastrar estatus y el que contiene OK. Aplicar filtro. Ya cuando todos estén en blanco es porque ya tengo filtrado mi informe. ¿Qué es lo que falta? Que yo sincronice cuando yo cambie estos roles y esta contraseña, que se me cambie este informe. Aquí ya lo tengo sincronizado, pero les voy a mostrar cómo se hace para que sepan cómo se hace. Entonces vamos a ver y hay una opción que se llama sincronización de segmentaciones, ¿cierto? Voy a seleccionar los que yo quiero sincronizar, en este caso son los roles y contraseña. Entonces le voy a decir que me sincronice los roles y simplemente ¿qué debo hacer? En las dos ventanitas que tengo, miren que aquí me aparecen ingreso y ventas, son las dos pestañas que tengo, le voy a dar la opción de que me sincronice ambos, que son las flechitas, que cuando yo sincronice en ingresos, también sincronice en ventas. Y también tenemos uno de visualización, en este caso solo queremos que no lo visualicen ingresos. Si seleccionáramos este filtro se vería también en esta pestaña de ventas de distribución, pero no queremos eso. Y lo mismo vamos a hacer para contraseña, que se sincronicen ambas hojas y que solo se vea en una. Como ya lo tenemos sincronizado, obviamente, pues, como vimos anteriormente, ya nos funciona. Eso es importante que lo hagamos para poder que los cambios de una hoja se reflejen en otra. Entonces, vamos a volver a ingreso y vamos a comprobar que realmente funciona. Vamos a seleccionar gerente general y le vamos a dar 1465, que es la contraseña. Y le digo OK, pues vamos a ingresar el reporte. Miren que ya aquí puedo ver absolutamente toda la información que necesito. Así es como la voy a ver en nuestro Power BI Pro. Ahora vamos a pasar y a cargar en Power BI Pro para que podamos verlo en la web. Vamos a nuestro Power BI Pro. Ya lo tenemos acá. Vamos a Lives Academy y le vamos a dar que nos cargue un archivo. Bueno, vamos a nuevo, cargar, sitio de SharePoint. Vamos a ver si nos copia, no. Control C, Control V. Vamos a borrar todo esto. Porque recuerden que solo es hasta Live Academy. Conectar. Bueno, aquí se me olvidó borrarlo, pero esto lo puedo borrar y conectar. Listo. Lo mismo. Documentos compartidos, general. Y subo la que acabo de cargar, que es esta de hace 5 minutos. Conectar. Listo. Entonces, ya como lo tengo aquí en contenido, vamos a todas. Este es el que acabo de cargar. ¿Dónde está? Vamos a ver el que acabo de cargar. El primerito. Entonces este. Miren que aquí ya lo tenemos. Vamos a ingreso. Aquí nos aparece. Entonces vamos a borrar.
Vamos a borrar esto. Y vamos a ingresar al reporte. Vemos que efectivamente está en blanco. No está de mal volver a rectificar. Entonces, ¿cómo lo vamos a compartir en la web? Vamos a archivo, insertar informe, publicar en la web, público. Hay varios tipos de publicaciones. Uno que está en Teams, que lo puede hacer a través de los grupos de Teams. Otro que está en SharePoint, en sitios de SharePoint. Dos tipos de sitio web. Uno que es seguro, en el cual yo, para poder ingresar a los informes, necesito tener acceso y tener licenciamiento. Lo que le decía, que cada personita que va a visualizar el informe debe tener su propio acceso. Y está el publicar en la web, que es el público, que todas las personas van a tener acceso, es decir, no necesitas tener licenciamiento, pero cualquier persona va a poder ver tu información. Y entonces le vamos a dar clic. Y me dice insertar en un sitio web público, crear código para insertar, me hace la advertencia. Ojo, no puedes publicar información que no esté permitido publicar, ni información confidencial, ni mucho menos información personal. Le damos publicar y ya él nos arroja los links. Entonces simplemente lo vamos a copiar. Vamos a ponerle una ventana incógnita para que veamos que realmente no necesitamos ningún licenciamiento. Vamos a ponerlo acá. Y él me abre mi informe. Me abre aquí en este, porque yo ya lo modifiqué y lo subí así, pero puedo volver a ingreso. Puedo borrar esto y borrar, aquí está el borradorcito, acá. Si yo vuelvo e ingreso al reporte, él me lo va a mostrar en blanco porque no le he dado el usuario y la contraseña. Yo quiero que veas, por ejemplo, el de Estados Unidos, le doy la contraseña, que es 1326. Me dice que está ok, entonces que puedo ingresar al reporte. Y efectivamente me va a mostrar lo del reporte. Aquí ya puedo filtrar dependiendo de lo que necesite ver. Si necesito por años, necesito por categorías, subcategorías o por meses. Así es como podemos controlar un poco ese acceso a los informes que publicamos en la web. Eso sería todo.